Hola, soy Marcela Román y hoy quiero compartir con ustedes eh, algunos conceptos importantes para comprender por qué es relevante estudiar sobre la formación de precios y usos del suelo y sobre cómo se comporta la mercancía suelo frente a la imposición de impuestos o en general de cargas, sean o no tributarias o urbanísticas, qué podemos esperar que le pase al precio del suelo en este mercado. Para conversar, voy a compartir con ustedes una breve presentación. Entonces, este es un video más de varios que ustedes tienen disponibles para estudiar para este curso sobre fundamentos de la formación de los precios y usos del suelo. Como decía, particularmente, en esta ocasión vamos a repasar qué podemos esperar que le pase al precio del suelo cuando ponemos un impuesto. Primero que quisiera decir, nuevamente, como en estos videos de esta serie, por qué es que es importante para los planificadores urbanos comprender el funcionamiento del mercado del suelo. Entonces, recordar nuevamente que es muy relevante para poder anticipar efectos deseados y no deseados de las actuaciones en la ciudad sobre el mercado, el funcionamiento del mercado, en particular sobre los precios, y también porque nos puede ayudar a encontrar oportunidades que hoy no estamos aprovechando. Esta es una mercancía muy particular. Aproximarse a conocer cómo funciona el mercado del suelo nos puede ayudar a resolver esta pregunta. ¿Verdad que la intuición nos engaña? Decíamos en el video sobre la formación del residual de precio del suelo que hay que recordar que la manera en que se forman los precios de esta mercancía de suelo es muy distinta que el precio de referencia que se forma en muchos otros, casi todos los mercados de bienes y servicios. Y ahí poníamos varios ejemplos, sean botellas de vidrio, computadoras, servicios de salud, o pueden ser de educación o transporte marítimo. Hay una manera en general en que un inversionista que decide participar en uno de estos mercados o analizar la posibilidad de participar en estos mercados, estima el precio de referencia al cual puede constituirse formalmente como un oferente. A esta cosa le llamamos el precio de referencia y la ecuación es muy sencilla. El inversionista suma todos los costos relevantes en el proceso de producción, costos directos, indirectos, mano de obra, materiales, tecnología, costos de administración, financieros, impuestos, todos los costos relevantes en el proceso de producción, le suma una estimación de la ganancia empresaria. Nadie participa por buena voluntad, es decir, con expectativa de generar una utilidad en el proceso de producción. Y cuando yo sumo los costos totales y la ganancia empresaria, obtengo un precio de referencia. Para simplificar, aunque es un producto sumamente sencillo, usemos el ejemplo de la botellita de agua. Digamos que un empresario que estaba interesado en participar en esta industria encuentra que si logra colocar las botellitas de agua en el mercado a $1, sale con todos los costos y con su expectativa de ganancia. Y entonces va y analiza si el mercado está dispuesto a pagar ese precio. Si encuentra que el mercado paga $1, entra feliz y es exitoso, cubre todos sus costos y su expectativa de ganancia. Si el mercado paga menos que $1, no puede entrar porque no lograría que su función de producción le dé para obtener una ganancia en este proceso. Si el mercado paga un poco más que $1, está feliz porque además de su tasa de ganancia esperada, tasa media de utilidad empresaria, recibe un poquito más. Esa diferencia entre la ganancia media empresaria y la extra que el mercado está dispuesto a pagar por cada unidad de esta mercancía, digamos botellitas de agua, en economía se conoce como una tasa de sobreganancia. Ganancia media normal empresaria y sobreganancia no es lo mismo. A este otro pedacito de tasa de sobreganancia es lo que en economía le llamamos una renta.
sentido económico es una renta. Es cuando el mercado está apto, dispuesto a pagar por encima de los costos de producción. Cuando analizamos los productos inmobiliarios, regularmente en la ciudad ya nosotros tenemos alguna cosa sembrada en el suelo, como la foto de abajo a la derecha. Digamos que es un suelo en uso residencial. Si observamos el precio en el mercado de estas casas, de estos bienes inmuebles, el precio en el mercado tiene varios componentes. Hay una parte que es el costo de la obra gris construida. Para que esa obra gris efectivamente pueda ser usada, explotada por una familia que ahí viva, ese suelo tiene que haber tenido una infraestructura, ¿no? Unas redes, tiene que tener calles, electricidad, agua, ojalá alcantarillado sanitario, etc. Entonces está la obra gris, las obras de infraestructura de urbanización. Cuando yo pienso en la obra gris, la casa que construyo, ese pedazo del precio de ese inmueble se parece bastante a los otros tipos de bienes y servicios, es decir, a una serie de costos totales que yo puedo individualizar perfectamente, de cuáles son la cantidad de cemento, de varilla, de material eléctrico, la mano de obra involucrada, etcétera, y cuál es la ganancia media empresaria de una parte de la cadena de producción de este inmueble, que es el empresario constructor. Entonces, ese pedazo, que es la obra gris sembrada, tiene un precio de referencia que se forma de manera similar a otros bienes y servicios. Incluso si pensamos en las obras de urbanización, nuevamente es parecido, pues el asfalto, la mano de obra involucrada, las maquinarias que hacen los movimientos de tierra, las tuberías, etcétera, para lograr llevar todas las redes que convierten un suelo rústico en un suelo urbanizado. Nuevamente, ese pedacito del proceso de producción de la urbanización se le puede estimar el precio de referencia semejante a otros bienes y servicios. Pero el detalle es que cuando lo que tenemos es suelo rústico, como la foto que tienen en la pantalla arriba a la derecha, aquí la cosa es que cómo determino el precio, porque a ese suelo no le puedo sumar ningún costo. Y si yo soy el empresario que tengo esa propiedad, ¿qué le sumo? ¿Qué sumo? ¿Cuáles insumos de producción? El suelo está ahí, es un stock que está dado. Entonces, pero claro, cada metro cuadrado de suelo tiene un valor y entonces la pregunta es cómo se forma el precio del suelo. No vamos a repetir cosas que están dichas en otros videos, solo recordar entonces esta lógica distinta de esta mercancía. Es decir, el precio del suelo no lo puedo determinar como el precio de referencia, que es la suma de costos más ganancia empresaria de muchos otros bienes y servicios, incluso de un pedazo de los productos inmobiliarios. La verdad es que la manera de determinar el precio del suelo es como residuo. ¿Residuo de qué? Del uso que ese suelo vaya a tener, o sea, de la explotación de los usos del suelo. Por eso decimos que toda demanda de suelo es demanda derivada. ¿Derivada de qué? De un uso potencial de ese suelo. Si somos, por ejemplo, un empresario que es desarrollador, que quiere trabajar el segmento de residencial, va a producir viviendas, ¿cuál es la lógica del empresario para decidir si participa o no en este mercado? Bueno, hace algo como así. Mira cuál es el valor máximo de venta al que puede colocar una unidad residencial. Algo parecido a lo que hacen los bancos cuando estudian la capacidad que los compradores de productos inmobiliarios tenemos para pagar máxima capacidad de pago de un producto. Entonces, hacen un estudio de la demanda y encuentran cuál es el valor máximo que podrían colocar una casa en el mercado. Digamos que van a atender un segmento de clase media y que venden las unidades en $100,000 o lo que sea, 100 unidades monetarias. Cuando saben cuál es el precio máximo, entonces miran cuáles son todos los componentes de costos, calculan el costo de la obra gris, lo que le voy a sembrar las casas, todos los costos directos e indirectos del proceso de producción de la casa. Le suman también todos los costos de administración, de mercadeos y financieros que están involucrados en el proceso de construcción.
toman en cuenta, porque son empresarios responsables, los impuestos, las gestiones, los costos de urbanización que tienen para efectivamente poder construir aquí la casa, pagando todos los permisos que la ley manda. Y luego, claro, igual que cualquier otro empresario, estima cuál es la ganancia media empresaria del proyecto en el que quiere participar. Del valor de venta máximo, que es 100 en este ejemplo, cuando yo descuento todos los costos, incluida la ganancia empresaria, eso suma, digamos, 85. Bueno, este empresario, para que su proyecto funcione, no puede pagar más que 15 por el precio del suelo donde va a ascender las casitas. Es decir, 15 es esto que llamamos el valor residual del suelo. Antes de avanzar, quisiera hacer una acotación muy importante. En algunos de los materiales de lectura que ustedes han estado estudiando van a encontrar este concepto de que el precio del suelo, la verdad, es que es la renta capitalizada del suelo. ¿Qué es la renta capitalizada? Pensemos en matemática financiera sencilla que usamos siempre cuando se estudia evaluación de proyectos. Es decir, tenemos un flujo de dinero a lo largo del tiempo en un proyecto típicamente, todos los ingresos menos todos los costos, es el beneficio esperado del proyecto a lo largo de una serie de años, el periodo de tiempo en el que el proyecto va a estar vigente. Cuando analizamos los productos inmobiliarios, lo que hacemos para estimar su precio es suponer que el producto inmobiliario en un periodo de tiempo, digamos un año, tiene una capacidad de generar una cierta renta. Supongo que ustedes, por ejemplo, están analizando cuál es el valor de una casa o un apartamento que van a alquilar. Y entonces dicen, bueno, el valor máximo del alquiler por mes es tanto, yo al año entonces espero recibir tanto, pero la voy a tener alquilada por un periodo muy largo de tiempo, ojalá durante toda la vida útil de este inmueble. Entonces cada vez van a ser 100. Digamos que es un único valor para simplificar. Pero claro, 100 en el año 20 no vale lo mismo que 100 en el primer año. Entonces yo me traigo la renta de todos los periodos a valor presente. Ese proceso que es traer a valor presente o descontar en el tiempo el valor del flujo de dinero a lo largo de los años es el proceso que hacemos para estimar el valor presente de un suelo que tiene la capacidad de generar una renta de 100. ¿Cómo lo descuento? Bueno, con esta fórmula que es muy sencilla, que es la misma que usamos en evaluación de cualquier proyecto. La renta, o puede ser el flujo de beneficios del proyecto, lo descuento entre la sumatoria de 1 más la tasa de interés por el periodo de tiempo analizado. Es una función de matemática financiera muy sencilla. Entonces, quiero saber cuánto vale el inmueble hoy, me traigo a valor presente las ventas que el inmueble tiene la capacidad de darme en el tiempo. ¿Okay? Ese es el concepto de precio como renta capitalizada. Ahora bien, digamos que cuando yo hice este cálculo de un flujo de renta de 100, no había impuestos y que ahora le voy a poner un impuesto, me ponen en una municipalidad, en una ciudad, un impuesto sobre la propiedad, que digamos que equivale al 2%. Como la capacidad máxima de generar renta, o decir, de que la demanda me pagara por la renta de este inmueble es 100, ahora resulta que de esos 100, que es lo máximo que yo podía pagar, hay 2 que se lo debo pagar al municipio. O sea, que para el que va a pagar los 100, su capacidad máxima de pagarle al propietario del inmueble se redujo, ahora es 98. Es decir, el precio máximo de venta que el desarrollador toma, que el desarrollador ya le toma como un dato en sus cálculos, es ahora menor. Y en consecuencia es también menor el tamaño del residuo presupuestario que tiene para pagar por suelo. Veámoslo de esta manera. En la función de capitalización de las rentas del suelo, lo que estamos diciendo es que en la situación original yo descontaba la renta de 100 trayéndome la valor presente. La renta que descuenta ahora es 100 menos el impuesto, R menos T. Y nuevo valor presente ya no es 1000, en este ejemplo sencillo, es ahora 900. ¿Sí? La capacidad de generar renta y entonces el valor actual de esas rentas es menor. Si quieren lo podemos ver en lugar con la función de valor presente, lo podemos ver
con la contabilidad básica que veníamos haciendo. En la columna de la izquierda tienen el ejemplo que ya discutimos, donde el residuo, que es el precio del terreno máximo por el que el desarrollador podría comprar suelo para colocarle una unidad habitacional, era de 15. Ahora la capacidad de pago de la demanda se redujo porque el comprador sabe que hay un pedazo de su capacidad de pago que debe reservar para pagar periódicamente el impuesto a la municipalidad. Entonces, el dato que el desarrollador toma ya no es 100, es 98, pero sus costos de construcción son los mismos, sus costos administrativos son los mismos, los otros impuestos y sesiones y otros costos relacionados al proyecto no han variado, ni su expectativa de ganancia tampoco. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que varió? La capacidad máxima de pago de la demanda. Como ahora es menor, porque el comprador deberá enfrentar el flujo permanente de pago del impuesto al municipio, resulta en un residuo presupuestario menor. Es decir, ya no podré desarrollar el proyecto si no consigo suelo por 13 en lugar de por 15 en este ejemplo sencillo. Decía al inicio de esta breve presentación que no solamente podemos aplicar esta manera de mirar el efecto potencial de un impuesto como si fuera una carga tributaria o fiscal. Podríamos pensar en una carga urbanística, por ejemplo, una carga por mayor aprovechamiento. Entonces, nuevamente, nuestro ejemplo de la renta que el inmueble tiene la capacidad de dar sigue siendo 100, entonces ese 100 expresa el máximo y mejor uso, la capacidad y disponibilidad de pago del usuario que representa el máximo y mejor uso en el mercado. Los costos totales del desarrollador son ahora 69, se incrementan por la nueva carga, digamos que eran 3. Su expectativa de ganancia no ha variado. Y en consecuencia, nuevamente el residuo presupuestario que el desarrollador le quedará cuando hace su ecuación de viabilidad del proyecto va a ser menor. Aquí hay una cosa importante que es diferenciar cuando hablamos en materia tributaria, quién paga formalmente, transfiere un dinero al Estado, al municipio o al Estado, y sobre quién recae la incidencia del impuesto. Son cosas distintas. Piensen, por ejemplo, en el impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor agregado. Cada vez que hacemos una transacción en un comercio y pagamos por el supermercado o pagamos porque compramos una computadora o una botellita de agua, hay un pedacito de ese pago que es el impuesto a la venta. Aunque es el municipio, aunque es, perdón, el supermercado o el comercio quien nos detiene ese valor, él no se lo deja, ¿verdad? Eso se le traslada al Estado. Pero tampoco él es quien lo paga. La verdad es que lo pagué yo cuando fui a comprar la botellita de agua, ¿sí? Entonces, el que recauda y traslada el dinero al Estado es el comercio. Pero sobre quien recae la incidencia de ese impuesto es sobre el consumidor que compra el producto. ¿Qué porcentaje del impuesto recae sobre el consumidor? Es decir, ¿qué capacidad tiene el comerciante de trasladar toda la incidencia del impuesto al consumidor final? Va a depender de una cosa que en economía llamamos las elasticidades de la demanda, que es materia para otra cosa, para otro video. Pero entonces, en este caso que estamos hablando, muy importante, aunque el desarrollador sería quien le paga al Estado la carga urbanística, el asunto sobre quién recae la incidencia. Recae sobre el consumidor que va a ir a comprar estas casitas o recae sobre el propietario del suelo. Veamos nuevamente el ejemplo en esta contabilidad muy sencilla. Nuevamente, desde el punto de vista del desarrollador, él tiene un dato en el mercado, que es que la capacidad máxima de venta de una unidad de este producto es de 100, tiene unos costos de construcción que no han cambiado, tiene unos costos de administración y mercadeos que no han cambiado, una expectativa de ganancia empresaria que no ha variado, y aquí lo que varió es que ahora enfrenta unas mayores cargas, ¿verdad? Porque debe pagar, por ejemplo, una carga por mayor aprovechamiento, una venta de derechos de edificabilidad o algún otro instrumento. Entonces, el residuo presupuestario que le queda a este desarrollador para ir a comprar un suelo donde sembrar su proyecto es ahora menor. Entonces, decíamos al inicio, tenemos que estudiar cómo se forman los precios del suelo
Porque puede ser que en esta mercancía tan particular que es suelo y que se diferencia el proceso de formación del suelo de la mayoría de las otras mercancías, bienes y servicios que podemos analizar, para ponerlo súper simplificado, comparémoslo con una botellita de agua. ¿Cómo se forma el precio en este mercado? Entonces la cosa es así. Si esto fuera un mercado de competencia perfecta, el mercado se equilibra donde concurren, decimos, la oferta y la demanda. O sea, gráficamente en esta representación de los gráficos clásicos de la microeconomía, tenemos una curva de demanda, la línea negra de pendiente negativa, una curva de oferta que, porque sabemos que la oferta de suelo es perfectamente inelástica en el corto plazo y tendencialmente inelástica aún en el largo plazo, la representamos como una línea vertical, que en este gráfico es la línea roja. En el eje horizontal tenemos la distancia donde colocamos desde el centro de la ciudad cada uno de los lotes, en este ejemplo simplificado, suponemos una ciudad lineal con un único centro, y en el eje vertical tenemos el precio, que ya sabemos que es la renta capitalizada de suelo, o de los inmuebles en este caso. Si esto fuera un mercado de competencia perfecta, se equilibraría a este precio que está dibujado ahí como PC. Eso sería el caso, por ejemplo, de las botellitas de agua o de otros bienes y servicios, cuando la oferta se intersecta con la demanda. ¿Por qué? Es un único precio en un mercado de competencia perfecta, por eso ponemos PC. Todas las unidades de una mercancía, digamos botellitas de agua, se venden a un único precio. No importa cuál era la capacidad máxima de pago de cada uno de los compradores de botellitas de agua, ni cuál era la función de producción o la estructura de costos de cada productor individual de botellitas de agua. Todos pagarán el mismo precio los compradores y los oferentes recibirán el mismo precio por llevar las unidades de esta mercancía al mercado. Pero la pregunta es, ¿será que en el mercado del suelo hay algo así como un precio de equilibrio? ¿Hay un mismo valor de todas las propiedades en la ciudad, de todos los predios o de todos los lotes en un país? No, ¿verdad? Porque es que el mercado de suelo no es un mercado de competencia perfecta. Formalmente decimos que es un mercado de competencia monopolística. Para ponerlo gráficamente otra vez, diríamos así, cada lote tiene su propio precio. Digamos que en este mercado se parece a la formación de precios de otro estructura de mercado que llamamos economía, de un monopolista discriminador perfecto de precio. Es decir, cada propietario, que es el único propietario, es el monopolista de su propio suelo, tiene la capacidad de esperar. Él no pone el precio lo pone el tirón que ejerce la demanda, el máximo y el mejor uso. Pero el propietario lo que sí hace es esperar a que efectivamente el mercado le pague el máximo y mejor uso. Entonces, cada punto sobre la curva de demanda del precio del suelo representa la doctrina del máximo y mejor uso. Cada lote en una ciudad tiene su propio precio. Así aquí no hay un precio de equilibrio en este mercado. Cada localización tiene su propio precio. Comprendiendo esto, entonces avancemos a pensar qué le sucede al punto de equilibrio en un mercado cuando ponemos un impuesto. El primer ejemplo lo vamos a hacer nuevamente como un mercado de competencia perfecta. Aquí en un mercado de competencia siempre tendríamos una demanda con pendiente negativa y una curva de oferta, en este caso, que con pendiente positivo, es decir, este es un mercado donde sí esperaríamos una cierta elasticidad. En un mercado de competencia perfecta, luego de muchas rondas de ajustes y de tanteos de precios, se va a llegar a un equilibrio. En el equilibrio, en este ejemplo, sería cuando el mercado produce la cantidad a cero, que se vende en el mercado todas las unidades de mercancía al precio de cero. Cuando este mercado está en equilibrio, a ese precio de equilibrio resulta que hay un conjunto de demandantes que tenían una capacidad de pagar un precio mayor, pero que tienen una suerte de ahorro, porque el mercado se equilibró a un precio menor. A esa diferencia le llamamos el excedente del consumidor, desde el precio de equilibrio hasta la curva de demanda. Excedente del consumidor dibujado aquí como este triángulo en verde.
Si lo vemos desde el lado de la oferta, en este mercado, el mercado de competencia perfecta, que pudiera ser el de las botellitas de agua, hay una serie de productores que tenían la capacidad de participar en este mercado si el precio de referencia era mucho menor que P0. Cada productor tiene su propia estructura de costos. Entonces, antes de A0, todos los productores podrían tener un precio de referencia menor, es decir, estarían dispuestos a participar cubriendo todos sus costos y su ganancia empresaria a un precio menor que P0. La diferencia entre el precio que estaban en capacidad y disponibilidad de aceptar para ser exitosos en este negocio y el que el mercado le paga es una tasa de sobreganancias, esto que llamamos renta en sentido económico, y formalmente, dibujada ahí como ese triangulito con rayitas grises, lo reconocemos como el excedente del productor. Entonces, en un mercado de competencia perfecta, en el punto de equilibrio, existe un excedente del consumidor y un excedente del productor, y decimos que es una situación óptima de Pareto, es decir, que es un equilibrio estable, no hay nadie en el mercado interesado en moverse de la situación, porque no es posible obtener una mejor posición que la que ya estamos obteniendo. Si a un mercado de competencia perfecta le ponemos un impuesto, gráficamente lo representamos así. Cada productor tiene que pagar ahora. El precio en su función de producción tiene un costo mayor porque le sumamos el pago del impuesto, digamos a las botellitas de agua. ¿Cómo lo representamos gráficamente? Como un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda en la curva de oferta. Este mercado se vuelve a equilibrar cuando intervenimos con un impuesto, pero se equilibra ahora en la posición A1, es decir, produce en el nuevo punto de equilibrio menos cantidad de la mercancía y además el mercado se equilibra a un precio mayor. Ahora, por ejemplo, aquí poníamos en P1. Es decir, el nuevo punto de equilibrio tiene lo que llamamos economía una pérdida de eficiencia económica, porque al intervenir con un impuesto en este mercado de competencia perfecta, la sociedad obtiene menos cantidad de la mercancía y a un precio mayor. Pero además tenemos otro asunto, que es que hay un pedazo de la pérdida de excedente consumidor y de productor que hay en el nuevo equilibrio en relación al equilibrio anterior, que no se traslada a recaudación. El Estado recoge en recaudación exactamente la diferencia entre el precio del equilibrio anterior y el nuevo equilibrio por la cantidad de unidades de la mercancía que se producen ahora en el mercado, es decir, entre 0 y A1. Pero hay un pedazo que no logra recaudar. ¿Sí? A este pedazo, que es ese triangulito amarillo que está en el gráfico, le llamamos el triángulo del peso muerto. Y es lo que en economía llamamos una pérdida de bienestar. Entonces, hay una pérdida de eficiencia económica representada en una menor cantidad de producción de la mercancía y a un precio mayor, y luego una pérdida de bienestar representada en un pedazo que la sociedad no tiene de excedente del productor o del consumidor y que tampoco el Estado tiene la capacidad de llevar a las arcas como recaudación. Esto no es un asunto de si es bueno o malo poner impuestos, es lo que esperamos, cómo entendemos que se distribuyen los efectos de un impuesto, que puede ser socialmente muy necesario y legítimo, pero que tiene estos efectos en términos económicos del funcionamiento del mercado. Pero la cosa es que el mercado del suelo ya vimos que no es un mercado de competencia perfecta, es un mercado de competencia monopolista. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa al precio del mercado del suelo? Y entonces, en los casos anteriores, veíamos que el efecto inicial es que se contrae la oferta. Pero entonces digamos que esta ciudad tiene 100 hectáreas. ¿Será que si ponemos un impuesto sobre bienes inmuebles, ahora ya no hay 100 hectáreas disponibles para hacer ciudad y va a haber solo 90? No, pues sigue habiendo 100. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que el mercado absorbe el impuesto o la carga al suelo? Bueno, lo que sucede es que, como vimos en los ejemplos de contabilidad básica antes, es decir, el comprador de suelo, el que hace el que ejerce con su capacidad de disponibilidad de pago la demanda por el máximo y mejor uso de cada localización, ya no puede pagar lo mismo que antes. Su residuo presupuestario era 100, ahora su máxima capacidad de pago es, por ejemplo, 98.
y entonces lo que es una tendencia a que se reduzca el precio del suelo en el conjunto de toda la ciudad, que es donde se aplica el impuesto. Entonces, comparado con la situación anterior, aquí no hay un crecimiento de precios, hay más bien una presión hacia que el precio baje. No es que yo por cada localización estoy pagando menos, pero es que una parte la sigo pagando al propietario y otro pedazo ahora se lo traslado al municipio, es decir, en términos de los oferentes de suelo, enfrentan un precio menor. Por eso es que decimos que se refleja como este desplazamiento de la curva de demanda por suelo. Pero tiene otra ventaja adicional. O sea, no hay una pérdida de eficiencia económica porque no hay menos suelo disponible, no se reduce la cantidad de la mercancía disponible en este mercado y tampoco sube su precio, más bien tiende a bajar. Pero además no hay una pérdida de bienestar, porque en este mercado todo el triángulo amarillo que está aquí debajo de la curva, entre la curva anterior de demanda y la nueva curva de demanda, se traslada como recaudación del Estado. Es decir, una parte en este mercado que solamente tiene excedente de productor, sigue siendo excedente de productor, en la imagen que estamos viendo es el triángulo de rayitas grises de la parte de abajo, y otra parte del excedente ahora es trasladada como recaudación al Estado, que es nuestro triángulo amarillo. Entonces en este mercado no hay pérdida de bienestar. Entonces, sí que vale la pena entender cómo funcionan los precios del suelo, ¿verdad? Porque puede ser que la intuición nos engañe y queramos trasladarle al funcionamiento del mercado del suelo lo que creemos que es la incidencia de los impuestos o en general de las cargas a una mercancía cuando pensamos en mercados con otras estructuras, como por ejemplo de estructuras de competencia perfecta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido claro y que sigan motivados para seguir estudiando y avanzando en este curso. Estoy ahí disponible para ayudarlos en lo que necesiten. Gracias.